quieren detener, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que permanecer siempre firmes, siempre firmes. Dile que está a tu lado, hay que permanecer para crecer, a pesar de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Y bueno, ya no voy a tomar más tiempo yo, porque si no me voy a predicar. Va a predicar mi esposa y trae una palabra de Dios, como les decía la semana pasada, puntual. Así es que abre tu corazón y yo sé que Dios te va a hablar. ¿Cómo te llamas, hija? Ay, Gaby, perdón, es que como traes el cubreboca ya no te reconocí. No te conocí. Pero qué bueno que estás por acá, Gaby. Ay, es que traes el cabello oscuro, mamá. Sí, también. Gaby y Chava fueron una pareja que casamos aquí. Bueno, no aquí, ¿verdad? Casamos en el Centro Cultural. Gracias a Dios por tu vida, Gaby. Y pues vamos a entrar en la palabra. Me da mucho gusto verles. Y pues sin más preámbulo, vamos a orar por mi esposa. Con mucha atención, amado, porque es un complemento de las otras prédicas. Entonces, seguramente Dios te va a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, fiel y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por el vaso de barro que es mi esposa, Señor, porque tú lo vas a ocupar. Sabemos que pones un carbón encendido en su boca y porque tú eres bueno y fiel. Gracias por permitirnos servirte, Señor, y poder transmitir el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Ay, yo no sé usted, pero yo estoy temblando. Hay una presencia de Dios muy poderosa, muy fuerte, pero muy buena. El Señor me estaba hablando de dos personas hace un momentito. De tres, pero como dos son uno, entonces son dos. Hablaba con respecto de ustedes. El hecho de que estén de este lado no es casualidad. El Señor les anuncia cambios en su vida. Pero Él dice que ustedes necesitan buscarle con mayor intensidad. Él no los quiere ya en este nivel. Él los va a llevar a niveles más grandes, más elevados. Quiere traer mayor percepción y mayor revelación de su corazón, porque los va a usar. Pero ustedes necesitan tener sed por su presencia. Así es que necesitan buscarlo intensamente. Vienen cambios fuertes. Y por eso va a venir un quebrantamiento y un refinamiento de su fuego purificador. El fuego de Dios no lastima, el fuego de Dios purifica y nos saca a nuevas percepciones de Él para esos usos que Él tiene para nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que tómense fuerte, porque están aquí y están ahí, porque Dios tiene un propósito para este tiempo. Amén. Amén. Necesitan dejar la limitación, necesitan dejar el estancamiento, necesitan dejar el bajo límite, el bajo impacto, porque Dios quiere usarlos poderosamente. Amén. Amén. Que Dios les Gloria a bendiga. Dios. Y la otra persona está sentada allá atrás. Eres tú, Nayeli. El Señor me dijo que tú vienes con muchas preguntas. Y Él me hacía ver que tú sentías que no tenías fuerza. Pero Él te dice hoy que Él ha estado contigo, que Él conoce tu necesidad, que ha apagado la boca de hombres donde tú has querido encontrar consejo, porque Él está produciendo un profundo y anhelo deseo de encontrar respuestas que no vas a encontrar en ningún otro lugar sino en Él. Él conoce lo que tú estás hoy sintiendo. Él conoce que tú a veces sientes que ya no tienes fuerza, pero Él dice que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza, que no desistas, que en esa poca fuerza que crees tener, te mantengas, porque Él te va a levantar con las fuerzas del búfalo y te va a hacer entender cosas que hoy rebotan en tu mente como que no tuvieran explicación. Y de eso que hoy tú consideras como muerto, de eso que hoy tú consideras como imposible, Dios te va a llevar a nuevas dimensiones de presencia con Él. Búscalo intensamente. Apaga toda voz que te dice que no hay más que hacer. No es la voz de Dios. Dios siempre tiene un paso más que dar y Él está contigo. Así es que no desistas, porque Dios te está preparando como precursora para tus generaciones. Amén. Muchas de las cosas que hoy tú vives es a causa de rebotes familiares,
Y Dios te ha elegido a ti para que eso se quiebre, porque Él quiere mostrar que generación que Él escoge es generación que Él limpia y es generación que Él ocupa para su gloria. Amén. Dios te bendiga. Amén. Ok. Pues ahora necesito que me regalen agua porque siento aquí el cocote bien seco. Ah, ¿dónde están? Acá está. Ok, espérenme un ratito. Me siento como maraquera, ¿verdad? Si hoy me hubieran invitado a la alabanza, hubiera sido efectiva. Amén. Quiero leer dos palabras que yo no traía escritas, pero aquí no hacemos lo que nosotros decimos, aquí hacemos lo que Dios dicta, ¿verdad? Entonces, son dos premisas, dos fundamentos de lo que Dios hoy viene a refrescarnos. Y hoy viene otra vez a refundamentar, porque no es algo que la mayoría de nosotros no conozcamos. Y estoy impresionada, porque vean cómo estamos llenitos. Eso quiere decir que la palabra es para usted. Amén. No vaya, por favor, a estar codeando al que está al lado de su ¿viste? No. La palabra es, diga, para mí. Ok, entonces quiero leer Isaías 6, capítulo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto está tremendo, porque aquí vemos al profeta teniendo una visión de la santidad de Dios. Y solamente cuando nosotros podemos estar en esa perspectiva de quién es Dios en su santidad, es que nosotros podemos reconocer cuál es nuestra condición fuera de Él. Y entonces anhelar que algo venga, ¿verdad? Y nos posicione en el lugar adecuado para no ser muertos en su presencia. Dios es un Dios santo, dice 3 veces santo. Y al hablar de la santidad estamos hablando de que no hay ninguno como Él. Ninguno que se iguale en esencia, ninguno que se iguale en poder, ni ninguno que se iguale en obras. Amén. Entonces, punto número 1, nosotros necesitamos ir a esa presencia y pedirle al Señor que nos revele su santidad, porque es entonces que vamos a ser posicionados en el lugar adecuado, ¿verdad? Para verle y para cumplir el cometido que Dios tiene a través de nosotros, ¿ok? El Señor me decía que muchos aquí están, pues porque vinieron, ¿verdad? Pero ninguno de ustedes está aquí por casualidad, porque hoy Dios quiere hablar profunda y perfectamente según su necesidad, ¿verdad? Muchos han estado con pensamientos en su mente con respecto de las circunstancias que les vienen golpeando, ¿verdad? Y muchas veces no han entendido el por qué están viviendo lo que están viviendo, pero hoy Dios quiere asentar la base de que muchas de esos golpes, de que muchas de esas preocupaciones, de que muchos de esos desquebrajamientos en el corazón, Él no tiene ninguna responsabilidad. Y entonces vamos a leer, por favor, Proverbios 19. (19:3) dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay cosas que hoy por hoy muchos podemos estar experimentando, ¿verdad? Y estamos creyendo que es el diablo. Estamos creyendo que Dios ya no se acordó de nosotros.
estamos pensando que para nosotros es imposible que nuestra situación cambie hacia algo positivo. Pero hoy está asentando una base el Señor y dice, no soy yo, has sido tú. Tú has sido insensato, has torcido tu camino y después te enojas conmigo. Entonces, hoy por hoy, lo que el Señor está buscando es que nosotros vengamos delante de Él, ¿verdad? Con un corazón humilde, para reconocer que muchas de las situaciones que venimos arrastrando como problemáticas que vuelven y vuelven y vuelven, no es cuestión de Él, es cuestión nuestra. Pero Él dice, ven y estemos a cuentas, ¿verdad? Ven porque quiero hacer y mostrarte mi favor sobre aquello que de alguna manera insensatamente tú provocaste. Pero Dios no es un Dios de condenación, Dios es un Dios de oportunidades. Dígase usted, Dios es un Dios, de oportunidades. Amén. Entonces, entendiendo esto, Dios es santo, Dios es bueno todo el tiempo. Todo lo que Dios hace es bueno y siempre va a obrar a nuestro favor, ¿ok? Pero hoy Dios nos quiere posicionar en un lugar de madurez. Diga usted, madurez. Madurez. ¿Verdad? Y un maduro es el que alcanza entendimiento y visión correcta para saber qué pasos dar y obtener lo que ese camino que ha trazado, ¿verdad?, le lleve a alcanzar. ¿Ok? Entonces, ¿de quién depende? De mí. ¿De quién depende? De mí. Ok. Dicho lo dicho, que ya fue mucho dicho, ¿verdad? Vamos a seguir con esto. Entonces, esto no es un regaño, esto no es una condenación, esto es lo que la palabra de Dios dice, que para eso sirve la profecía. Dice, para exhortar. Y muchas veces cuando nosotros nos dicen, te voy a exhortar, ay, ya tenemos el matanazo así. No, la exhortación es un ánimo de aquel que trae esa palabra para que nosotros reconsideremos el camino por el cual hemos decidido andar y entonces cambiar hacia algo que es conveniente y que nos conduce a esa vida abundante que como hijos de Dios nos pertenece. Amén. A ver, yo quiero ver cuántos son hijos de Dios aquí. Ay, pues somos toda la bola, creo. Entonces, esto es para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios tiene planes de bien y de paz, no de mal para nosotros. Amén. Entonces, fíjense, la semana pasada y semanas atrás hemos estado hablando acerca de que hay una necesidad imperiosa en el hecho de sanear el corazón, ¿verdad? Y veíamos el evento con Pablo, con Silas en la cárcel y el carcelero, ¿verdad? Y vimos cómo ellos hicieron uso de un elemento súper necesario para que el propósito de Dios se cumpliera. Y eso fue una actitud perdonadora, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es así como que, ay, a muchos nos pisan el callo. Ya dicen perdón y ay, pues no, que eso no, ¿verdad? Pero si todos aquí somos hijos de Dios, hemos recibido ese Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Y es súper necesario que lo consideremos. Amén. Entonces veíamos la semana pasada que en Mateo 5:8 dice la palabra que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Bienaventurado quiere decir supremamente bendecido. ¿A cuántos les gusta ser bendecidos? Bueno, pues Dios dice que Él nos quiere bendecir supremamente, ¿sí? Bienaventurado también quiere decir bien librado. Eso guárdese, ¿verdad? Cuando uno es bienaventurado, uno es bien librado y generalmente de cosas no correctas, de cosas no agradables. Amén. Dice, los de limpio corazón. Esto quiere decir que está ese corazón, ¿verdad? Que hemos dicho repetidas veces, que es el lugar y el asiento de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, ¿verdad? De nuestras emociones. Y entonces ese corazón
del que habla, que recibe bendición, es el corazón que está sin contaminación. Es un corazón puro, es un corazón sin mezclas, ¿verdad? Y entonces, hablando con respecto del perdón, eso viene a contaminar, eso viene a mezclar la pureza y perdemos entonces la capacidad de la bienaventuranza. Pero no porque Dios se retraiga o se desdiga, sino porque nosotros no nos estamos alineando con lo que Él ha establecido, ¿ok? Y entonces dice que ellos verán a Dios. Verán a Dios quiere decir mirar fijamente. Si lo traducimos quiere decir enfoque. Entonces, una persona de limpio corazón es una persona que sabe mantener el enfoque correcto, el enfoque en el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Amén. Y entonces, el mantenernos enfocados, eso nos permite conocer a Dios y entrar en el reino, ¿verdad? En el reino de los cielos. Usted no crea que usted va a entrar al reino de los cielos cuando se muera. La entrada al reino es desde aquí y desde ahora. Así es. ¿Verdad? Porque Dios quiere bendecirnos con paz, porque Dios quiere bendecirnos con abundancia, porque Dios nos quiere mantener en su verdad para mantenernos libres, y todo eso es lo que hay en el reino de Dios. Sí, amén. ¿Ok? Entonces debemos entender que debemos de tener mucho cuidado en mantener el corazón limpio, sin mancha, sin contaminación, puro, que es sin mezclas. Amén. Y entonces el énfasis que hacía la palabra la semana pasada hablaba de renovar, ¿verdad? ¿De renovar qué? ¿Qué? Renovar nuestros pensamientos. Y renovar, dijimos, o reformar, quiere decir que es dar nueva forma a una cosa. Por lo tanto, si Dios está hablando de renovación, de reformación, quiere decir que tenemos que prestar atención a lo que Él está señalando, porque es tiempo de trabajar, es tiempo de identificar, amén, para avanzar. Entonces el énfasis en la renovación se debe a que nuestro corazón necesita identificar con qué se ha contaminado. Y la palabra contaminar define que es algo que perjudica la salud o el estado. Y en este caso no solamente estamos hablando del cuerpo físico, porque usted y yo estamos conformados de tres áreas: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El espíritu es el área de nosotros donde el espíritu y la vida de Dios fluyen. El alma es el asiento de nuestra voluntad y de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y entonces es ahí donde viene la descomposición, donde viene la pérdida de salud, ¿verdad? Y también la contaminación quiere decir, o nos habla, cuando se transmiten ideas, sentimientos o actitudes, ¿verdad?, negativas en nuestra alma. ¿Usted alguna vez piensa mal? Y pensar mal no nada más es pensar cosas feas, sino hablar mentiras como verdades. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de identificar con qué hemos permitido que el corazón se contamine, con qué hemos permitido que el corazón reciba formas de pensar equivocadas, negativas y distantes de la verdad de Dios. Y eso produce en nosotros una limitación, un impedimento para que entonces la bienaventuranza, ¿verdad?, como decíamos hace un rato, el estar supremamente bendecido, se limite. Y entonces vivir en un nivel de naturalidad, cuando usted y yo no somos gente natural, usted y yo somos gente sobrenatural, porque somos hijos de Dios y Dios es sobrenatural, ¿ok? Entonces, una vez reconocido lo que hay que renovar, ¿verdad?, en el corazón, necesitamos hacer un alto, porque el título que yo le di a esta enseñanza es Decidiendo con Sabiduría, ¿verdad? Y entonces esto nos posiciona en un lugar de entendimiento de que nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos ha dotado con ese don poderoso, ¿verdad? Es un regalo de Dios. El hecho de que no hemos sido constituidos como autómatas, ni en serie,
para ser todos en una. Dios nos creó con la capacidad de decisión. Y entonces hoy el Señor, hoy el Espíritu de Dios nos está invitando a tomar decisiones, pero no cualquier tipo de decisión. Él quiere que decidamos sabiamente, porque conforme nosotros decidimos, entonces nosotros avanzamos, nosotros caminamos, y es entonces que empezamos a vivir los efectos de esas decisiones en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, para decidir sabiamente, ¿qué requerimos primeramente? Si usted necesita decidir sabiamente, requiere sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría, fíjense que la Biblia la define como la capacidad de poseer conocimientos y distinguirse por usarlos con prudencia y sensatez. Una persona prudente y una persona sensata es una persona madura. ¿Ok? Palabra clave. Dios nos está llamando a madurez, ¿verdad? Ya es tiempo de dejar de pensar como niño pequeño. Pensar que todo se nos va a dar porque lo necesitamos. Pensar que todo va a caer, pues porque así tiene que ser. No. El Señor está diciendo que nosotros requerimos tomar decisiones, ¿verdad? Pero decisiones sabias. Y entonces, el segundo elemento para decidir con sabiduría es el tomar acción, ¿verdad? Diga usted, tomar acción. Y eso quiere decir decidir, hacer uso de su don, hacer uso de su libertad, ¿verdad? Para ejercer entonces madurez en cada paso de vida que usted da, en cada área de vida que le conforma. ¿Ok? Entonces fíjese, tomar acción es decidir para aquello que me va a llevar al cambio, a la renovación, ¿verdad? De nuestra mente. Y entonces, en este sentido de renovar nuestros pensamientos, de adquirir sabiduría, el Señor ha sido enfático en qué área, ¿verdad?, de nuestra composición en el alma estamos requiriendo esa renovación. Y eso habla de que el Señor quiere traer libertad, quiere traer restauración, quiere traer sanidad y quiere traer manifestación de su palabra que es verdadera sobre cada una de nuestras vidas. Sí, amén. ¿Cuántos de ustedes tienen una promesa particular de Dios que aún no han visto cumplida? Yo sí, ¿verdad? Y eso no va a suceder si nosotros no decidimos sabiamente. Porque la palabra de Dios dice que Él no miente ni se arrepiente de lo que Él habla, de lo que Él promete. Pero depende de nosotros mantenernos ceñidos a esa palabra y permitir que esa palabra sea cultivada a fin de que dé fruto. Entonces, esto quiere decir que debe de haber una convergencia, ¿verdad? Y una sinergia con Dios, para que entonces todo lo que sobrevenga en nuestras vidas podamos nosotros percibirlo desde la perspectiva correcta y no actuar como inmaduros, ¿verdad? Y dejar de estarle echando la culpa a Dios de que, ay Señor, porque tú te dormiste, mira cómo me está viendo, ¿verdad? Ay Señor, es que esta mujer que me diste, no es así. Acuérdense que leíamos que el hombre tuerce su camino, ¿verdad? Y después le dice a Dios, ay Señor, no que tú me ibas a bendecir, soy tu hijo, y ahora los palazos y los balazos están peor que cuando no te conocía, ¿verdad? Y ahí empieza el diablo a mermar y a chupar y a succionar la vida de Dios en nuestras vidas y le damos paso en la mente para que venga y contamine, ¿verdad? Porque recuérdese algo muy importante. Nosotros actuamos como pensamos. No es diferente. No es diferente. Y si usted no está señoreando los pensamientos que continuamente repercuten en su mente, estos como potros desbocados van a provocar un desastre
en su interior y en todo lo que le rodea. ¿Ok? Así es que entonces el tema ahorita a tratar, como veíamos, es el perdón. Y el perdón es un acceso que Dios nos da, porque Él conoce la necesidad que tenemos de perdonarnos unos a otros. Porque, a ver, levante aquí la mano, el que jamás se equivoca. Ninguno, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que todos somos seres imperfectos, que tendemos a relacionarnos con otros tan imperfectos como nosotros, ¿verdad? Y en la imperfección muchas veces dañamos, a veces conscientemente, pero otras inconscientemente, ¿verdad? Pero sea cual sea el motivo del daño, de la herida, del perjuicio que podamos haber causado o nos hayan causado, el Señor dice que tenemos que perdonar, ¿ok? Y perdón es dejar de sentir resentimiento por algún daño recibido. Eso quiere decir que el Señor está diciendo, basta ya de que te mantengas en esa postura de ofensa, en esa postura de daño, porque eso no es de mí. Esa no es la naturaleza que está en ti. ¿Amén? Entonces fíjese, la palabra dice que la falta de perdón, o el perdón en este caso, es dejar de sentir resentimiento. ¿Qué entiende usted por resentimiento? Volver a sentir, en efecto, porque el prefijo re quiere decir repetición, pero no solamente es una repetición y nada más, sino es una repetición que cada que se da se va intensificando. Entonces fíjese, si a nosotros alguien nos lastimó, ¿verdad? Porque dijo algo que a lo mejor ni tenía que ver con nosotros, pero como nosotros estamos acá bien lacerados, todos nos lo agarramos y nos sentimos dañadísimos. Y entonces cuando decidimos apechugar eso, estamos volviendo y volviendo y volviendo y volviendo a lo mismo. Pero lo más tremendo es que eso no se va a quedar en la misma dimensión como empezó, sino se va a acrecentar, ¿verdad? Se va a intensificar y va a producir el efecto que nosotros menos deseamos, ¿ok? Y entonces dice aquí que el resentir es un sentimiento persistente de disgusto hacia alguien por considerarlo causante de daños sufridos, provocando dolor que se manifiesta en palabras y actos hostiles. ¿Ok? Esto nos señala una naturaleza que hoy por hoy nosotros tenemos que decidir si va a seguir imperando en nuestras vidas o vamos a tomar acción sabiamente para limitar y cortar esos ciclos. ¿Ok? Y entonces también se define el resentir o el resentimiento como una queja. Y la queja se traduce en disgusto, en disconformidad, en enfado. Y estos son elementos de nuestra carne. Y la palabra de Dios dice que el que siembra para su carne, eso quiere decir el que la alimenta, el que la apapacha, ¿verdad? En aquello que no debe, va a recoger un fruto nada agradable. Dice, va a recoger corrupción y muerte. ¿Ok? Entonces, fíjese, el estar resentidos nos lleva a estar repitiendo e intensificando ese sentimiento de dolor, ¿verdad? Y nos lleva a mantenernos disgustados. Nada nos acomoda. Dice aquí, disconformidad. Con nada estamos conformes, ¿verdad? Y en una palabra eso la Biblia lo señala como amargura. Y la amargura, dice la palabra de Dios, que es una raíz en el corazón que de no ser tratada, dice que contamina todo lo que tenemos alrededor, lo pervierte. ¿Ok? Y entonces por eso Dios está hablando enfáticamente a esta actividad constante, ¿verdad? A esta acción que diariamente nosotros tenemos que decidir tomar, porque si no vamos a ser gente que en lugar de mirar el actuar y el accionar de Dios en favor de muchas cosas que muchas veces Él ni siquiera tiene que ver, pero en su bondad y en su misericordia actúa a nuestro favor, vamos a perder completamente el enfoque. Y veíamos que los de limpio corazón tienen un enfoque correcto,
¿verdad? Un enfoque que independientemente de que se les mueva el tapete, ellos ahí están. Así es. Bien entendidos de dónde viene su socorro, de dónde viene su restauración, de dónde viene su capacidad de ser transformados. Amén. Y entonces dice aquí que la queja nos lleva a ser desagradecidos. Ustedes han leído la porción de la escritura donde la palabra habla de que el pueblo que salió de Egipto, que estaba en esclavitud y que sabía que Dios le había dado una palabra de libertad y de posesión, no entró a esa promesa. Y usted sabe o ha leído por qué no entraron a esa promesa. Porque se quejaban todo el tiempo, ¿verdad? Desde que salieron, ¡ay! Estábamos mejor allá comíamos bien padre. No importaba que nos pusieran a trabajar, pero estábamos seguros, ¿verdad? Mentira, ingratitud, ¿verdad? Desagradecidos. Y entonces, esto es muy delicado, porque recuérdese que pensamiento reiterante va a generar una forma de accionar constante en nuestras vidas. Y entonces, si en nuestra vida lo que fluye es una constancia de ingratitud, difícilmente vamos a poder establecer una relación real, personal y continua con Dios. ¿Y sabe qué? Eso me suena feo, me suena muy feo, porque eso es algo de lo que Dios más detesta. Eso se llama religiosidad, ¿verdad? Que venimos mecánicamente caminando con el Señor, pensando que estamos haciendo su voluntad y realmente estamos completamente ciegos, completamente sordos y completamente en un camino y en un sentido diferente de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros hoy por hoy reconsideremos sobre qué fundamentos vamos a establecer las decisiones de vida cotidianas y por más simples que nosotros tomemos. Porque de no ser así, créanme que estamos a las puertas de algo muy, muy poderoso en Dios. Así es. Pero que nos podemos quedar dormidos, como las 10 vírgenes. ¿Ha leído ustedes el pasaje? Si no, vaya y léalo en su casa, Mateo 25, ¿verdad? Esas 10 vírgenes estaban en ese lugar porque estaban por casarse, pero tenían que esperar a que el novio viniera, nada más que era de noche, ¿verdad? Y muchos estamos en esa condición, estamos en áreas oscuras de nuestra vida. Estamos en áreas oscuras de nuestra economía. Estamos en áreas oscuras de nuestras relaciones interpersonales. Pero el Señor dijo, espérame, con tu lámpara en mano, ¿verdad? Esa lámpara tiene que estar llena de aceite, porque en la antigüedad era como la gente podía alumbrarse. Y el aceite es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Amén. Entonces, cuando nosotros no nos ocupamos de realmente mantener ese aceite fluyendo, vamos a apagar la luz y no vamos a reconocer la venida de la bendición que Dios tiene para el tiempo señalado que Él nos ha dicho, en eso que nosotros estamos esperando. Amén. Y entonces, fíjese, el Señor quiere que perdonemos para mantenernos en la libertad que Él ya nos proveyó, pero Él establece que debemos hacerlo bajo sus normas, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Y muchas veces nuestro concepto de Dios es como aquel que tiene la obligación de ayudarme, sin que yo me comprometa, porque soy su hijo, ¿verdad? Pero ese tipo de mentalidad es lo que hoy a muchos en las relaciones que establecemos nos tiene con problemas. Porque yo hablaba personalmente con una amada mía y el Señor me decía, dile esto, ¿qué tipo de relaciones te gusta establecer? Porque el tipo de relaciones y la forma de relación que tú estableces es la manera en que tú te relacionas con Dios. Y hay muchos,
hay muchos hijos de Dios que están relacionándose con Él de una manera ventajosa, ¿verdad? Donde creen que Dios está para cuando le necesiten, pero Dios no figura en sus vidas para cuando sus vidas aparentemente están bien. Y eso es muy tremendo, porque realmente Dios no pierde absolutamente nada, pero Él se duele en el corazón, porque su deseo es bendecirnos, porque su deseo es que nosotros permanezcamos en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Piensa usted en qué área de su vida usted está reiterativamente cayendo en lo mismo, y que usted dice, no, pues es que esto con Dios no es cierto, porque no cambia nada, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué tipo de relación estás teniendo con Él? Muchas veces ni relación tenemos, ¿verdad? Porque una relación, ¿de qué consta? De dos personas, ¿verdad?, que se comprometen a ser recíprocas en la necesidad del uno para con el otro. Y entonces, ¿usted realmente ha establecido una relación personal con Dios que le permite escuchar su deseo, que le permite ser dirigido por Él, que le añade sabiduría para cuando nosotros no sabemos ni por dónde hacerlo, ¿verdad?, para que la cosa cambie? Y entonces eso está muy tremendo, muy tremendo. Y hoy lo que yo puedo percibir del Espíritu Santo es que quiere dejar en nuestros corazones así, como un sello, el hecho de que no estamos en un juego, ¿verdad? De que todo lo que nosotros decidamos va a traer un fruto y va a repercutir de una buena o de una mala forma en nuestras vidas. Pero Dios siempre nos hace provisión para que nosotros podamos avanzar en bendición. ¿Ok? Deuteronomio 30 y Deuteronomio 28 habla, donde el Señor le dice a su pueblo: pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿verdad? O sea, te muestro el camino que yo te trazo a andar y te muestro lo que es andar en tu propio entendimiento, ¿verdad? Hay dos posibilidades, pero el Señor aún en su misericordia nos dice: elige la vida. Eso quiere decir, elige mi camino, elige mi forma, para que entonces la bendición venga, ¿ok? Y entonces les decía yo que hoy tenemos que nosotros tomar decisiones. Diga usted, tomar decisiones. Tomar decisiones. Pero no cualquier clase de decisión. Usted tiene que tomar decisiones sabias, ¿verdad? Porque veíamos que la sabiduría es la capacidad de poner por obra en tiempo y forma adecuado lo que nosotros tenemos como inteligencia o conocimiento. Y entonces, fíjese, eso es muy importante, porque hay gente intelectualmente y profesionalmente ampliamente preparada, pero si usted le echa muchas veces un ojo a su vida relacional, está aprendiendo, ¿verdad? Y eso es porque hay inteligencia, porque hay conocimiento, pero no hay capacidad de aplicarlo en el tiempo y en la forma que se requiere. ¿Ok? Entonces vamos a entender que hay dos vertientes de sabiduría. Y hoy el Señor les está poniendo delante nuestro para que nosotros podamos identificar que hasta aquí, sobre cuál estamos nosotros fundamentándonos para tomar decisiones. ¿Ok? Y la palabra de Dios dice que hay dos clases de sabiduría. Menciona tres, pero estas dos se fusionan. La sabiduría de Dios. Y fíjese que la sabiduría de Dios dice que es eterna, Proverbios 8:22. En la sabiduría de Dios está todos los tesoros escondidos de la sabiduría en la persona de Cristo. Entonces usted no puede decir: ay, no, yo sabio no, soy medio Bartolo, diría mi abuelita. No, si Cristo está en usted, Cristo es quien personifica la sabiduría. Por lo tanto, usted tiene que desplazar ese argumento mentiroso de que en usted no hay capacidad de tomar buenas decisiones. Bueno, sobre todo con una base correcta, ¿verdad? Entonces,
en Cristo dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Requiere usted sabiduría? ¿Necesita sabiduría? ¿Va a aplicar sabiduría? Mantenga una relación estrecha con Cristo. ¿Ven? Y dice también la palabra que la sabiduría de Dios se imparte. Eso quiere decir, está disponible, ¿verdad? Pero dice sobre qué tipo de persona o qué tipo de individuo se imparte. Y esto lo va usted a encontrar en 1 Corintios 2:6, donde dice que la sabiduría de Dios se imparte a creyentes maduros. ¿Ok? Y esto no quiere decir el tiempo que usted tiene de conocer a Cristo, ¿verdad? Porque a lo mejor usted dice, uy, no, pues yo maduro no tengo un año de edad con el Señor. No quiere decir eso. Una persona madura es una persona que oye el consejo, lo discierne y lo pone por obra. Y entonces hoy por hoy hay muchos más maduros pequeñitos que viejos y empolvados, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Debemos de alcanzar la madurez. Y esto quiere decir crecimiento en el entendimiento, ¿verdad? Y el desarrollo de un carácter moral correcto. ¿Ok? Entonces, échele usted cerebrito acerca de dónde el Espíritu Santo está queriendo llegar. ¿Ok? Y dice aquí que hay otro tipo de sabiduría, donde lamentablemente una gran mayoría de nosotros muchas veces permanecemos por mucho tiempo, ¿verdad? Y digo lamentable porque este tipo de sabiduría, cuando no está compaginándose con la sabiduría de Dios, tiende a pervertirse, tiende a contaminarse. Y ahorita vamos a ver en qué deriva, ¿ok? Y esta sabiduría a la que me estoy refiriendo es la sabiduría humana. Y la sabiduría humana, fíjense que es adecuada cuando se sujeta a la sabiduría de Dios. Y vamos a leer Mateo 7:24, por favor. Ay. Gracias. Mateo 7, versículo 24. Y fíjese, el subtítulo de este pasaje dice, ¿los dos qué? ¿Los dos qué? No, los dos cimientos. Eso quiere decir las dos bases, ¿verdad? Los dos fundamentos. ¿Ok? Y fíjese, dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto está bien precioso y bien poderoso, ¿verdad? Porque Dios dice que alcanzamos la capacidad de edificar nuestra casa establemente cuando oímos su palabra y la ponemos por obra. Hoy muchos hemos recibido palabra de Dios. Ay, esto no está, ya se ensajó. Hoy muchos hemos recibido palabra de Dios. Hemos entendido cosas, ¿verdad? Porque si no, yo le aseguro que usted no estuviera aquí. Pero vemos la ineficacia de ella porque la dejamos en ese primer inicio. Oír, 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 entender, ¿verdad? Pero no poner por obra. Y entonces eso es lo que nos lleva a vivir de una manera arruinada. Porque si usted lee el pasaje del 24 al 29, hay una comparación entre dos hombres. Dice el hombre prudente y el hombre insensato, ¿verdad? Y entonces requerimos nosotros establecer el fundamento en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque entonces la sabiduría que nosotros humanamente podemos adquirir, ¿verdad?, se torna algo edificante, se torna algo a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Ok? Y este tipo de sabiduría, ¿verdad?, les decía yo que es adecuada cuando se sujeta a la sabiduría de Dios y produce, fíjese, produce estabilidad. ¿Cuántas áreas de su vida hoy están así? Que andan como si anduvieran la cuerda floja, ¿verdad? Inestables.
La sabiduría humana sujeta a la sabiduría de Dios produce firmeza. Eso quiere decir que el doblez de ánimo, los dobles maneras de pensar se alinean y viene un establecimiento del poder de la verdad en nuestras vidas que nos lleva entonces a tomar caminos adecuados en decisiones adecuadas. Amén. Y entonces fíjese, también produce permanencia. Eso quiere decir que somos gente que adquiere madurez y que sabe cuál es su lugar, independientemente de las circunstancias de vida que pueda estar enfrentando. ¿Ok? También produce prudencia y sensatez, que traducido dijimos es madurez. Un hombre prudente es el que piensa antes de actuar. Yo creo que aquí no vemos gente impulsiva, ¿verdad? Que de repente se nos sube el hervor y decimos, no, ya no quiero nada, ya, esto no funciona, esto no es verdad, ya no siento lo que es el día, ¿verdad? Un hombre prudente piensa antes de actuar. Y un hombre sensato es un hombre que sabe aplicar en tiempo y forma, ¿verdad?, aquello que sabe que es bueno para su vida. ¿Ok? ¿Cuántos sensatos y cuántos prudentes habemos aquí? Amén. Levante sus manos, porque acuérdese que si Cristo está en usted, ¿verdad?, hay sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros no estamos limitados. Pero dice, cuando andamos en un andar conduciéndonos bajo nuestros propios estándares, ¿verdad? Eso quiere decir, a mí sí me parece, a mí sí me acomoda, a mí sí me conviene, ¿verdad? Es entonces donde la sabiduría que podemos poseer se corrompe. Por eso yo les decía que hay dos tipos de sabiduría, aunque la palabra habla de tres, ¿verdad? Pero cuando la sabiduría que nosotros podemos adquirir no se sujeta a la verdad de Dios, se corrompe. Y entonces se traduce en algo muy tremendo. ¿Ok? Y fíjense lo que quiere decir corromper, o algo corrupto, algo corrompido, perdón, no corrupto, algo corrompido. Es algo descompuesto, es algo pervertido, y eso es algo que se echa a perder. Simple y sencillamente es algo en mal estado, algo podrido. Entonces eso está tremendo, porque cuando nosotros no entendemos lo que Dios dice en su palabra para nosotros, generalmente vamos a estar tomando decisiones en nuestro propio parecer, bajo nuestros propios estándares, por nuestras propias experiencias de vida, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas familias que se caracterizan por ser bien grandes, pero por no mantenerse en un estado de pacto con su esposo o con su esposa, sino que el esposo anda repartiendo por aquí, anda repartiendo por allá, ¿verdad? Y ellos dicen, pues no es ningún problema, porque así lo hemos hecho siempre en mi familia, ¿verdad? Pero Dios dice completamente otra cosa. Dios dice que debemos de guardar lealtad, ¿verdad?, en ese pacto que nosotros hemos decidido establecer. ¿Ok? Y entonces lo corrupto se manifiesta, todo se descompone, todo no nos acomoda, todo apesta, ¿verdad? Y eso está muy tremendo. Pero la sabiduría de Dios, fíjense en Santiago 3:13, vaya usted para allá. ¿Cuál? Santiago 3:13. La sabiduría de Dios tiene una forma de manifestarse, y eso es algo evidente. Eso es algo que nosotros no podemos maquillar, eso es algo que nosotros no podemos adquirir, sino por la vía que Dios establece que debemos hacer. ¿Ok? Y fíjese, la sabiduría de Dios se manifiesta a través de buena conducta y mansedumbre. Santiago 3:13. Buena conducta, en este original de la palabra quiere decir cuando nosotros somos puros, ¿verdad?
quiere decir que no andamos con mezclas en nuestro entendimiento, no andamos queriendo empatar lo que Dios dice a lo que yo creo, y como lo que yo creo me gusta y me satisface, meto lo de Dios o lo anulo completamente. ¿Ok? Entonces nuestra pureza nos hace pacíficos. ¿Cuántos hoy por hoy no tienen una lucha impresionante con la ira? ¿Verdad? No estamos mostrando ahí sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice que es pacífica, es misericordiosa. Eso quiere decir que podemos ver las miserias, ¿verdad?, de nuestra condición humana, y entonces actuar con el corazón dadivoso, perdonador de Dios. Esa es sabiduría de Dios. Y dice que manifiesta buenos frutos. ¿A quién les gusta comer frutas ricas? ¿Verdad? Es delicioso. Es increíble la variedad con que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Pero hay muchos frutos que a la vista uno dice, ¡wow! Y va uno y agarra y lo pela y por dentro está lleno de gusanos, ¿verdad? Y eso es cuando nosotros estamos dando un fruto, porque evidentemente siempre vamos a estar fructificando, pero va a depender del tipo, ¿verdad?, de decisión y la base con que nosotros tomamos esas decisiones. Entonces, la sabiduría de Dios dice que se manifiesta por buenos frutos, ¿ok? Y dice que sin hipocresía. Eso es bien tremendo. La palabra hipocresía quiere decir fingimiento, y esa la denominaban para los actores en la antigua Grecia, y eran personas que necesitaban usar máscaras, ¿verdad?, para representar algo, pero que realmente no eran ellos. Y entonces hoy por hoy nosotros debemos de identificar qué tan de una sola pieza nos estamos comportando, nos estamos conduciendo, nos estamos manifestando en todo lo que hacemos, a donde quiera que nosotros incursionamos, ¿verdad? ¿Estamos manifestando sabiduría de Dios o una sabiduría media tremenda? ¿Ok? Fíjense que la palabra de Dios dice que se manifiesta por buena conducta y mansedumbre. Todo lo contrario de lo que yo les vengo hablando. La mansedumbre habla de dulzura, habla de humildad, que es lo opuesto al resentimiento. Y entonces por eso Dios está diciendo, considera mantener limpio el corazón de resentimiento, de eventos que te han causado dolor y que tú has decidido atesorar, ¿verdad? Y eso lo único que va a hacer es menguar mi vida en tu vida, ¿ok? Y entonces fíjese, aquí en el versículo 14 de Santiago 3 dice, dice, pero si tienes celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Ok? Entonces fíjense, hay una sabiduría del cielo, hay una sabiduría humana que es conveniente mientras nosotros consideramos lo que Dios establece para nuestro bien vivir. Pero esa sabiduría se puede degradar completamente y hacer un vínculo con una sabiduría, dice aquí, animal, terrenal y diabólica. Al hablar de una sabiduría terrenal, estamos diciendo a este nivel de mi naturaleza humana. Cuando estamos hablando de la sabiduría animal, estamos hablando de la degradación que nosotros podemos manifestar en cuanto a la sabiduría, porque de lo alto lo ponemos en lo más bajo, ¿verdad? Y la diabólica es cuando nosotros relacionamos mentiras en nuestro entendimiento
¿verdad? Alimentando una sabiduría diabólica. Una sabiduría que te dice, no puedes. Una sabiduría que te dice, eso no es para ti, ni te lo imagines, ¿verdad? Una sabiduría que te dice que vas a estar siempre falto en tus necesidades más básicas. Una sabiduría que te dice, mejor no abras el corazón porque la gente se pasa, ¿verdad? Esa es una sabiduría, ¿verdad? Diabólica. Y esta característica se relaciona con todo lo que contradice la verdad de Dios. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Génesis? Si no, lo invito a que lo haga. Lo invito a que lo haga. Porque el Génesis habla de principios u orígenes. Y eso nos marca cómo se va a desenvolver todo lo demás en la palabra de Dios. Y entonces aquí fíjense que la sabiduría diabólica, cuando se manifiesta, dice que se relaciona con todo lo que contradice la verdad de Dios. Y esto está en los orígenes. Esto está en el Génesis. Cuando la primer pareja de humanos está en el huerto de Edén, ¿verdad? Y viene un tercer personaje a escena. ¿Quién fue? La serpiente. Y la serpiente vino y ¿qué hizo? Engañó. Pero primero, para engañar, ¿qué necesito hacer? Habló. La serpiente habló. Y habló con un cuestionamiento. Y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y entonces ella dijo, a ver. Y rápido, ¿no? Le empezó a girar la rata. Y dijo, no, Dios no dijo que no podíamos comer de ningún árbol. Dijo lo contrario. Dijo que de todos los árboles podíamos comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la sabiduría diabólica siempre va a contradecir la verdad de Dios. O la va a revestir de una verdad torcida. Porque Dios no dijo, ¿verdad? Que el hombre y la mujer que estaban en ese huerto no podían comer de los árboles. Y muchas veces eso es lo que el enemigo hace en nuestro diario vivir. Con que Dios dijo que si perdonas te va a ir mejor, aguas. Porque hoy por hoy la gente a la que tú le manifiestas perdón, se agarra, como dicen, el pie por la mano. Sabiduría diabólica, ¿verdad? Sabiduría del infierno. Entonces, fíjense, esta sabiduría tiene un efecto tremendo, porque se dedica a introducir diferentes principios que a los ojos humanos, a la naturaleza humana, ¿verdad? Que le conviene y agarra lo que le gusta y lo que no lo quiere desechar, ¿verdad? Dice que le introduce principios que a sus ojos son muy bellos, pero que se opone completamente a lo que la palabra de Dios dice. Y hoy por hoy, el hecho de que vivimos relaciones truncas, el hecho de que vivimos relaciones tóxicas, el hecho de que vivimos relaciones tremendamente codependientes, relaciones enfermizas, es precisamente por una ideología que el diablo ha permeado en nuestro entendimiento y a la que nosotros seguimos sin considerar si lo que nosotros estamos actuando, ¿verdad?, tiene que ver con lo que Dios dice que tenemos que vivir. Y eso está muy tremendo. Y fíjense, aquí hay algo muy importante, porque esa es la manera en que hoy por hoy la voz del infierno, la voz de la sabiduría diabólica se establece en la vida de las personas, a través de hacerle comprender engañosamente que Él es el centro de todo y que si a Él le gusta, está bien que lo haga, que si a Él no le agrada, no se tiene que ver obligado a hacer algo que no quiere, ¿verdad? Sabiduría diabólica. Y eso está muy, muy tremendo. Cuando todo lo que usted decida gira en torno nada más de lo que a usted le agrada, de lo que a usted le conviene, de lo que usted quiere, de lo que usted decide sin la sabiduría de Dios, cuidado.
porque al fin y al cabo va a dar su fruto. Y esa sabiduría que Adán y Eva optaron por adquirir, los excluyó del don más preciado, que era una presencia constante con Dios, una relación personal con Él, y el ser dirigidos cada paso, cada día de sus vidas, ¿verdad? A toda la plenitud que Dios había preparado para ellos. Y entonces fíjense, la sabiduría diabólica siempre va a redundar en un entendimiento cerrado, ¿verdad? Yo sé que a muchos de nosotros Dios nos ha venido hablando temas particularmente, y no una vez, reiteradas veces. Y eso es porque este es un tiempo que Dios está señalando para que nosotros tomemos decisiones adecuadas, y especialmente en las cuestiones relacionales. Sé que habemos muchos que hemos sido lastimados de diferentes formas, en diferentes tiempos, por diferentes causas, pero hoy el Señor quiere que tomemos una decisión, ¿verdad? ¿Sobre qué fundamento nosotros vamos a estar actuando? Si usted decide, porque pues lo que usted ha venido haciendo está bien, le satisface, Dios no tiene ningún problema. Pero el anuncio es que usted va a dejar de escuchar la voz de Dios, y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, no tenemos revelación, no tenemos claridad de lo que es conveniente, de lo que es sano, de lo que es prudente, ¿verdad? Y Dios no se va a alejar. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que Dios lo va a dejar a su suerte, pero estoy diciendo que Dios no va a hablar más, porque simple y sencillamente usted le ha manifestado que no le interesa prestar atención a lo que le viene diciendo. Y entonces es un tiempo muy determinante, porque hemos dicho que es un tiempo de nuevos comienzos, es un tiempo de respuestas de Dios a nuestras problemáticas, es un tiempo donde Dios quiere traer restauración y renovación a diferentes áreas de nuestras vidas. Pero hoy nosotros tenemos que decidir bajo qué sabiduría vamos a seguir tomando decisiones. Y eso está de peso. Porque Dios nos está quitando las vestiduras de niños y nos está llamando a ser maduros, ¿verdad? Y déjeme decirle otra cosa. Lo que Dios le ha permitido entender, lo que Dios le ha permitido escuchar de Él, ¿verdad? A su tiempo, Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con eso que yo te hablé? Y ahí nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Y a muchos Dios nos está hablando en áreas particularmente torcidas, particularmente fuertes, ¿verdad? Y por algún tiempo hemos venido haciendo caso omiso. De verdad, hoy yo le exhorto de todo lo profundo de mi corazón a que reconsidere sobre qué fundamento está usted tomando decisiones y está usted viviendo. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Amén. Y porque Dios quiere bendecirlo, sí, porque Dios quiere restaurarle, porque Dios quiere sanarle, porque Dios quiere ese corazón, ¿verdad?, que por mucho tiempo había estado en pedacitos, volverlo a conformar de una sola pieza, y que tenga la capacidad de contener su naturaleza para entonces manifestar su gloria y dejar de estar manifestando un dolor crónico, una imposibilidad constante, ¿verdad?, que trae amargura, que trae desistir de lo que Dios nos ha llamado a creer para poner en acción. ¿Ok? Y entonces, el centrarnos en nosotros mismos es muy peligroso, porque vimos que es la expresión de la sabiduría más baja, de la sabiduría más oscura, de la sabiduría más tóxica, ¿verdad? Y esto trae un completo nublamiento del entendimiento. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que veamos en su luz
la luz, para poder actuar de una manera sabia. Pero sobre esta premisa: Dios es Dios. Nosotros a Dios no le estamos haciendo ningún favor. Dios no tiene ninguna deuda con nosotros, ¿verdad? Todo lo que Dios hace por nosotros lo hace por el grande amor con que nos ha amado. Pero si yo le dijera que Dios no tiene nada más que hacer por usted y por mí, porque Él dijo en la cruz, el Señor Jesús dijo, consumado es, ¿verdad? Y entonces nosotros, si alcanzamos a discernir, si alcanzamos a considerar y si alcanzamos a comprender esa obra de Dios en nuestro favor, de verdad que no podremos resistirnos a andar a la luz de su sabiduría. Cuando no, seguramente usted no ha entendido lo que es la salvación. Probablemente ni siquiera tenga la salvación, ¿verdad? Porque dice que nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de la palabra griega que es metanoia. Y eso quiere decir un cambio de mente que te dirige a una dirección completamente diferente de cómo andabas y que te conducía a una degradación. No hay arrepentimiento, no hay cambio. No hay arrepentimiento, hay un taponamiento del fluir de la sabiduría y de la vida de Dios en nosotros. Y eso es como lo que pasa con las cañerías, ¿verdad? Cuando hay un taponamiento, no va a fluir. Eso produce estancamiento. Y cuando eso sale, es muy asqueroso, ¿verdad? Así es que hoy por hoy es necesario que nosotros consideremos si realmente queremos una relación personal con Dios. Pero una relación no desde nuestra perspectiva, porque muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios a nuestra conveniencia, como yo les decía. Dios a su pueblo le decía, en tus prosperidades te he llamado, y no quisiste escuchar. Si lo traducimos a lo que hoy nosotros tenemos, eso es cuando a nosotros la vida nos fluye, nos va bien, y el Señor se presenta en nuestro caminar y dice, ¿saben qué? Que Dios tiene cosas buenas para ti. Ah, sí, pero ahorita no tengo tiempo, ¿verdad? Ahorita no puedo, porque ando persiguiendo un ascenso en el trabajo que si yo no le macheteo, alguien más va para ese lugar. Entonces, hoy por hoy nosotros debemos de entender que a Dios le debemos de buscar con la motivación correcta. Y la motivación correcta para buscar a Dios es un corazón agradecido por lo que Él ya hizo a nuestro favor. Y después entonces la capacidad de reenfocar cómo nosotros estamos estableciendo nuestras relaciones. Porque a través de cada relación que nosotros establecemos, nosotros manifestamos la esencia de Dios, ¿verdad? Por eso hoy por hoy muchos matrimonios andan que parecen Irak, ¿verdad? Y los israelíes andan pero así. ¿Por qué? Porque no hay unidad, porque no hay visión, ¿verdad? De quién mora en cada uno de ellos. Eso está muy bien. Así es que yo no quiero que usted se quede así como que, quiero que usted reflexione en el hecho de que es muy privilegiado y de que si usted está hoy aquí es porque Dios está haciendo un énfasis particular en esta verdad. Usted requiere sabiduría para tomar decisiones correctas, para establecer, ¿verdad?, relaciones adecuadas. Y la única vía que nos permite mantener relaciones estables, mantener relaciones edificantes, mantener relaciones fructíferas con un fruto correcto es el perdón. Así es que si por ahí el Espíritu de Dios le ha pisado el callo, diga usted, ¡ouch! ¿Verdad? Pero tome una decisión. Porque dijimos que el título de la enseñanza es Decidiendo con Sabiduría. Y probablemente usted diga, no, pues yo estoy bien. Yo amo a todos. Yo
yo no tengo problema con nadie, ¿verdad? Pero eso es muchas veces en esta parte superficial que nosotros tendemos a navegar. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que según lo que usted haya recibido hoy en cuanto a lo que el Espíritu de Dios habló personalmente a su vida, hoy usted tome una decisión, ¿verdad? De venir a establecer una verdadera relación personal con Dios, no una religión, no una práctica, ¿verdad?, que creemos que nos conduce a Dios, sino un conocimiento verdadero del corazón y de la voluntad de Dios para nosotros. Usted dígale: Señor, hoy entiendo que requiero sabiduría, esa sabiduría que fluye de ti, que puede establecer el corazón en un fundamento que lo llena de paz, que lo llena de amor, que lo llena a tal capacidad que puede dar en lugar de estar esperando nada más recibir. Yo declaro en esta hora, Señor, que aquello que hoy tú me haces entender, me des la capacidad de ponerlo por obra. Porque tu palabra dice que ese es un hombre prudente. Y un hombre prudente entonces es aquel que alcanza madurez y cada decisión de vida la puede fundamentar en una sabiduría correcta. Amén. Amén. Aleluya. Y entonces usted piense, hoy por hoy, ¿dónde usted necesita perdonar? ¿Dónde usted necesita la paz de Dios? ¿Verdad? Porque este es un tiempo de tomar decisiones. Nadie lo va a hacer por usted, ni por mí. Nosotros decidimos. Y quiero cerrar leyendo el texto que está en Malaquías. Ahorita le digo. Malaquías, me parece que es hoy. Espérenme tantito porque lo quiero leer en esta versión. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Dice así: el hijo respeta a su padre y el esclavo a su amo. Yo, el Señor Todopoderoso, sin embargo, les pregunto a ustedes. Y aquí dice sacerdotes. Ustedes dicen: ah, no, pues eso era para los de allá. La palabra de Dios nos constituye a usted y a mí en Cristo reyes y sacerdotes. Así que esa palabra es para usted y para mí hoy. Y dice el Señor Todopoderoso: sin embargo, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que no le dan ninguna importancia a mi gran fama. Si soy su padre, ¿por qué no me respetan? Si soy su amo, ¿por qué no me tienen temor? Quédese usted con esa palabra, con esa pregunta de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros llamamos a Dios Padre, ¿por qué muchas veces no lo estamos respetando? Y usted vaya a preguntarle al Espíritu Santo: ¿cómo es que yo te muestro respeto? ¿Verdad? Dice: y si soy su amo, si soy su Señor, dice, ¿por qué no me tienen temor? ¿Ok? Entonces, el Señor anhela profundamente bendecirnos. Anhela que decidamos por su sabiduría, ¿verdad? Anhela
que a este tiempo nosotros podamos reconsiderar la condición de nuestro corazón con respecto de estas cuestiones internas que nos mantienen en choques, en pleitos, en disensiones. ¿Ok? Y que entonces nosotros podamos ser llamados por el Señor hombres y mujeres prudentes. Así es que es un buen tiempo para reflexionar, es un buen tiempo para ir profundo con el Señor, ¿verdad? Porque ahí usted va a encontrar muchas respuestas a problemáticas añejas. No va a necesitar usted del pastor, ni de la pastora, ni de la comadre, ni del compadre. Ahí usted va a encontrar respuestas. Amén. Amén. Así es que, pues decidamos bien, decidamos sabiamente, porque el Señor está con nosotros. Amén. Y porque su deseo es bendecirnos. Amén. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es verdad. Por tu palabra, Señor, que es vida, Señor. Por tu palabra, Señor, que nos muestra el camino, Padre, por el cual debemos andar. Y hoy, Señor, conforme tu palabra lo dice, Padre, deseamos, Señor, adquirir sabiduría, Señor. Decidimos, Señor, ser hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, Señor, prudentes, que agradan, Señor, con cada uno de sus pasos tu corazón. Hoy declaramos, Padre, que es un tiempo donde por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad, nos estarás revelando, Señor, la condición de nuestros corazones, Padre, para venir, Señor, y tomar decisiones adecuadas a fin, Señor, de poner el corazón en paz. En este tiempo, Padre, te rogamos que nos fortalezcas, Señor, para dejar, Señor, todo resentimiento, Señor, que por tiempo y tiempo, Señor, ha dictado, Padre, nuestra conducta en el establecimiento de relaciones trascendentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que actives, Señor, la sabiduría que de ti hemos recibido, Padre. Porque ciertamente, Señor, no es que no esté en nosotros, porque tú has depositado en nosotros sabiduría. Pero hoy te pedimos, Señor, que actives, Señor, este don, Señor, invaluable, Señor, en nuestras vidas. Y que entonces, Señor, realmente como Padre, Señor, te respetemos, Señor. Y como Dios te honremos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo a ti quebrantado.
declarando su verdad sobre esta vida. Así es que dígale, todo lo haces nuevo, pero dígalo convencido. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Esto no solamente es una canción por cantar, esto es una declaración profética. Y hubo un profeta que le dijo al rey, sacude las flechas. Y este rey solamente las sacudió 3 veces. Y él le dijo, ¿por qué paraste de sacudirlas? Cuantas veces tú las hubieras sacudido, es una cantidad de veces que tú vas a vencer a tus enemigos. Así es que hoy, como usted declare esta verdad desde la conciencia espiritual, enemigos que habían estado permeando su vida para derrota, para miseria, van a caer. Pero usted lo tiene que hacer convencido. Usted lo tiene que hacer desde la fe. Así es que ustedes son más que nosotros. Así es que su voz tiene que permear este espacio. ¿Okay? Así es que levántele la voz fuerte, fuerte. Y usted crea que cada vez que hable y que declare esta verdad, enemigos que se habían mantenido envalentonados en su frente van a ser derribados. ¿Amén? Así es que cántele, pero cántele con sabiduría y con revelación, porque el Señor todo lo hace bueno. Aún eso que el enemigo en este momento le está diciendo, ¿a poco? Si tienes toda una vida batallando con eso. Todo lo hace bueno, nuevo y bueno el Señor. Así es que, como usted declare, va a ser hecho. Con la fuerza y el ímpetu que usted tenga y quiera, es que usted va a ver enemigos caer. Amén. Así es que denle fuerte. A Dios no le importa si es entonado o no. Dios mira el corazón. Amén. Así es que vamos a decir, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Otra vez. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Gracias porque traes dirección, Señor, para nuestro caminar. Y gracias, Señor, porque
Tu fidelidad, Señor, es grande, Señor, y es para siempre, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toma asiento un último momentito, por favor, y le voy a pedir a mi hermana Gaby que venga para acá, porque sé que tiene cosas